Hola a todos. Hoy me gustaría contaros una historia que puede parecer una historia de terror. Bueno, en realidad a veces sí que lo es. Y es cómo vivir siendo mujer y teniendo TDAH. Sabemos muy bien por experiencia propia que no es fácil convivir con síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Pero en esta película, ser mujer y tener TDAH conllevan un plus de peligrosidad tremendo. Y eso que en teoría el TDAH presenta iguales síntomas en hombres y en mujeres, es decir, ambos sexos experimentan iguales dificultades e igual número de trastornos comórbidos. La práctica nos demuestra que no hay nada más lejos de la realidad. Es cierto que las mujeres sufrimos iguales síntomas, pero en el argumento aparecen algunos agravantes, como que participamos del subtipo inatento, lo que hace que nuestro TDAH pase totalmente desapercibido y que no se diagnostique y por lo tanto no se trate, o el problema de los roles de género, o por ejemplo las hormonas fluctuantes. Todos estos factores hacen que esas diferencias entre hombres y mujeres sean muy reales y también hacen que sea imprescindible tenerlos en cuenta para comprender cómo se vive siendo mujer con este trastorno. En el argumento, las dificultades extras para nosotras aparecen ya desde el principio de la película, en la infancia, y nos acompañan hasta el final. Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a la edad adulta? Tanto en los hombres como en las mujeres, los síntomas del TDAH cambian según envejecemos. Sin embargo, en las mujeres este cambio es más drástico, ya que nuestras hormonas fluctúan y eso hace que empeoren los síntomas del TDAH a medida que se acerca la menopausia. Incluso antes, durante la perimenopausia, cuando los niveles de estrógeno ya comienzan su bajada en picado. Y es en este punto de la historia donde el estrógeno, la hormona sexual de las mujeres, se convierte en absoluto protagonista. Esta hormona facilita la comunicación entre las células de todo el cuerpo. Las células con receptores de estrógeno tienen funciones que se activan o se desactivan en contacto con esta hormona. Es como si el estrógeno fuese una llave y los receptores del estrógeno fuesen cerraduras. Bien, se complementan y juntos hacen que los sistemas de nuestro cuerpo funcionen. Pero, como os digo, en esta historia, nosotras hemos perdido la llave y no podemos abrir esas cerraduras. Si tenemos además en cuenta que nuestro protagonista, la hormona del estrógeno, también actúa sobre esa zona del cerebro que rige las funciones ejecutivas, no hay que ser muy listos para darse cuenta de que tenemos un problema añadido. Porque para nosotras, las funciones ejecutivas, que son esas funciones que permiten que nos organicemos, que completemos nuestras tareas, ya funcionan a medio gas. Y si con la menopausia su funcionamiento empeora, está claro que nuestro TDAH también. Por lo tanto, llegamos a la menopausia a la edad promedio de 51 años y nos encontramos en este punto de la película. Los niveles de estrógeno, que no tienen corazón ni tienen empatía, han empezado a descender de forma gradual 10 años antes durante la perimenopausia y culminan su descenso en una escena triunfal en la que se quedan en un tristísimo 35%. Sí. Es decir, nuestro gran aliado y compañero de vida, el estrógeno, nos abandona y nos quedamos en cuadro, sufriendo todos los síntomas de esta ruptura sentimental. En primer lugar, cuando el estrógeno sale por la puerta, las dificultades con nuestras actividades cognitivas entran por la ventana. Y claro, no vienen solas, es que se traen de la mano unos cuantos amigos, trastornos del estado de ánimo principalmente. En combinación con los cambios cognitivos relacionados con la edad, la confusión, la memoria, la concentración y el sueño se deterioran todavía más. Para colmo de males, los medicamentos y esas estrategias con las que controlábamos nuestro TDAH y que tanto nos ayudaban, pueden perder gran parte de su eficacia. ¿Pueden pasar peores cosas en esta película? Sí. Que la pérdida del estrógeno lleva a una disminución de los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro. Es cierto que no es ninguna sorpresa para nosotros, porque ya desde la perimenopausia nos están visitando los cambios de humor, la tristeza, la irritabilidad, la fatiga, los pensamientos confusos, los lapsos de memoria. No los hemos invitado, pero ahí están. Y si ya son preocupantes para las mujeres neurotípicas, no os cuento ya para las mujeres con TDAH. Así que este drama solo tiene un desenlace posible, y es que durante la menopausia los síntomas del TDAH se intensifican. Sí. En este momento, las mujeres neurotípicas pueden empezar a hacerse una pequeña idea de qué significa vivir cada día con TDAH. Y lo peor
de todo no es llegar a este punto de la historia, al desenlace con TDAH y con menopausia. Lo peor es llegar sin diagnosticar. Porque si una mujer llega sin diagnosticar, tampoco está tratada. Y eso que a pesar de tener sospechas fundadas de padecerlo, muchas mujeres acuden a su médico para que les evalúen. Y se encuentran comentarios del tipo, ¿y con tus años ya qué más te da? O, ¿pero se te ha ido bien? ¿Para qué meterte en diagnósticos y tratamientos? Cuando no lo peor de lo peor que es. Esa es la menopausia que os pone a todas de los nervios súper irritables. Actitudes como esta nos llevan a muchos diagnósticos erróneos de depresión, de ansiedad o de trastorno de personalidad, porque se solapan con síntomas de inestabilidad emocional, baja autoestima, insomnio, ansiedad, frustración. Ya no sé qué más puede pasar en esta película. Es decir, comorbilidades nuestras de cada día. Todo esto tiene gravísimas, gravísimas consecuencias. Las mujeres con TDAH no diagnosticado tienen muchas más probabilidades de experimentar divorcio, de formar familias monoparentales, de alcanzar poca formación, estar subempleadas cuando no, desempleadas, sufrir de insomnio, fibromialgia, estrés constante debido a la dificultad en el manejo de todas las demandas que la vida cotidiana de la sociedad espera que las mujeres hagamos. Incluso una menor esperanza de vida que las tratadas con TDAH porque tienen más accidentes. Es una situación horrible, lamentable. Gracias a Dios, poco a poco, cada vez los médicos se preocupan más por la salud mental y por los efectos de las hormonas en el TDAH. Aún así, queda mucho camino por recorrer para poder cambiar el final de la película. Por lo tanto, se hace necesario que se investiguen más sobre cómo los síntomas del TDAH se manifiestan de forma diferente en las mujeres y cómo además nos afectan las desregularizaciones hormonales en cada etapa de nuestra vida. Sobre todo, se hace necesario hablar del TDAH sin tapujos, de la regla, de la menopausia, de cómo nos afectan, de las necesidades que tenemos, de cómo nos sentimos las mujeres respecto a todo esto. Porque vivir todas estas situaciones, os aseguro que es muy difícil y aún así lo hacemos muy bien. Pero os aseguro, sin duda, que lo haríamos muchísimo mejor con un poquito más de empatía. Hasta pronto.